Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Segunda temporada. Hola, buenas noches queridos hermanos, un podcast más en el cual estamos hoy nuevamente conectándonos a través de las redes sociales de Lumen El Salvador para que ustedes y cada uno de nosotros podamos también tener luz en medio de situaciones o cuestiones en las cuales podamos tener oscuridad. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes que se conectan. También les invitamos a que puedan compartir. Como decimos siempre en los mensajes, en los comentarios, siempre decimos que podamos ser evangelizadores digitales. Así que les invitamos a que ustedes también puedan compartir estas transmisiones que hacemos desde Lumen El Salvador para que también nosotros podamos ser luz para los demás. Así que en este episodio de este podcast de luz vamos a hablar acerca de la negociación y depresión, para lo cual siempre nuestros queridos invitados, el padre Brian y Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios, contentos de dar un poquito de ayuda, servicio, luz a la iglesia, a nuestra comunidad. Así es, poniendo al servicio de los demás, pues los dones que el Señor nos ha dado. Hace un rato hablábamos sobre eso, ¿verdad? Que uno de los propósitos del ser humano es el servicio y por eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Claro. Correcto, y decimos también a nuestros hermanos, si es primera vez que están viendo este podcast, ve a nosotros, compártanos. Si ya los ha visto, le tengo doble recomendación. Si le gustó, compártalo con sus amigos. Si no le gustó, compártalo con sus enemigos. Pero para que todo llegue un poquito de luz. A alguien le va a servir eso. Sí, nosotros somos sembradores, porque no tenemos idea quién lo va a ver. Claro. Pero Dios sí, y tal vez el like, el compartir que tú le des, sirva para que alguien pueda sobrellevar esta situación del duelo. Claro. Así es. Bien, entonces hoy vamos a entrar en este tema muy interesante. Hemos venido con esta secuencia, no es lo mismo lo que hemos estado hablando, por si creen eso. O sea, hemos venido en una etapa, en un proceso del duelo, y por eso hoy venimos con la negociación y depresión. Vamos a tocar primero la negociación para después ir con el otro tema. Pero qué bien. Bien, vamos a hablar acerca de negociación. Al hablar de etapas, tenemos que recordar que, aunque describe Elizabeth Kubler-Ross 5, pueden darse de una forma no matemática, primero esta, segundo esta, claro. No. Pueden ir de poquito en poquito, volver a una, por ejemplo, no son lineales. Entonces lo que damos son pistas para que podamos comprendernos y también ayudar a aquellas personas que están en el proceso de duelo. ¿Qué sucede cuando tenemos una pérdida importante? La muerte de un ser querido, un cambio brusco de país, de cultura, de alimentación, tengo que ir a otro lugar, tengo que hablar una lengua nueva, y es un proceso natural, sano, de adaptación a una nueva realidad donde ya no tenemos ya no tenemos algo especial en nuestras vidas. Así es. En teoría, esta vendría siendo la tercera etapa, y digo en teoría porque ya lo hemos dicho, no es algo lineal, pero damos como esas pinceladas para que usted pueda identificar qué es lo que está viviendo, si eso que usted está viviendo pertenece como a esas características para decir, estoy en el momento de la negación. Y una de las cosas que ocurre, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos ahí, en una de las etapas más cortas, de hecho, ¿verdad? Es la negociación. Puede quizás pedir nosotros a Dios de la forma ya en el campo cristiano, ¿verdad? Pedir a Dios que no quiero este dolor, o sea, es tuyo, te lo entrego, no me gusta, no me parece. Y ahí es donde uno puede llegar a incluso manifestar culpa, que lo hemos hablado en otras oportunidades, que es una de las emociones más destructivas, ¿verdad? La culpa no viene de Dios. No, no, para nada. Y además de eso, que no, sentir tristeza está bien, es normal, sentir alegría muy bien, llanto y demás, pero la culpa no genera, ¿verdad?, nada más que incluso hacer preguntas. ¿Qué tal si me hubiera comportado diferente? ¿Qué tal si no hubiéramos llevado al hospital? Ahora, esta parte sí es sana y sí es necesaria. Sí. Preguntarnos, ¿por qué? Porque es un ligero intento por adaptarme. ¿Y si le hubiera llevado a otro hospital? ¿Y si les hubiera dicho antes esto a mi familia? ¿Y si hubiéramos ido a otro país? Eso es bueno, ¿por qué?
porque nos ayuda, son pasitos para adaptarnos a la realidad. Ya pasamos por la ira, en principio, ¿sí? Donde peleo con Dios, peleo con la vida, peleo con todo el mundo. Ya pasamos por la negación también, cuando no puedo ver el dolor de frente. En cambio aquí, poco a poco estoy asomándome a darle cara al dolor, pero me pregunto, ok, ¿y si hubiera sido de otra forma? ¿Y si Dios hubiera permitido que viviera? ¿Y si el Señor es normal? Estas preguntas son normales, son sanas hacerlas. Claro que son sí. parte del proceso. Por supuesto. Entonces, quizás como ya dijimos que son normales, evitar, bueno, cuando esto pase muchas veces, estas mismas preguntas pueden llegar a generar aflicción, ¿verdad? Claro. Porque no le estoy encontrando respuesta en ese momento y puede llegar a manifestarse como aflicción, angustia, Claro. ansiedad. ¿Saben? Hay momentos en los que la gente me dice, Padre, es que yo siento que debimos haber hecho otra cosa. Sí. Y le pregunto, ¿hiciste lo que podías? Sí. Sí. ¿Provocaste la muerte de un ser Así. querido? No. Con esa claridad la gente se queda tranquila, Sí. porque la culpa, repetimos, no viene de Dios. ¿Cómo sé que no viene de Dios? Porque la culpa me hunde, la culpa me martilla, la culpa me aplasta, la culpa me pudre por dentro. De hecho, se buscar la culpabilidad por responsabilidad. Así es. Ok. Luchamos contra el cáncer, hicimos lo que humanamente fue posible, como familia, económicamente, hicimos lo posible. Pero vamos a trabajar ahora en adelante apoyando alguna liga contra el cáncer, apoyando una asociación para niños que luchan contra el cáncer. Así es. Ahí no es la culpabilidad que te hunde, sino la responsabilidad que te levanta. Tu herida sanada o busca sanar en el camino del bien, en la senda del bien. Eso viene de Dios. Quizás ahí, sí, y escuchándote, Padre, algo interesante aquí es la parte, se me recordaban los encuentros de Jesús, de la gente con Jesús, porque cuando es la culpa me impide, no avanzo, no llego. Y, por ejemplo, me recuerdo la mujer hemorroísa, ¿no? Que hasta llega por detrás, o sea, hasta las palabras clave, llega por detrás, es decir, se siente indigna, se siente que no es posible llegar a Jesús. Entonces, mientras que Jesús no mira eso, sino que al contrario, te recibe. Ella se acerca por detrás, pero se acerca. Exacto. Eso es lo importante. La actitud que me acerca al bien, la actitud que me acerca a Jesús, la actitud que me conecta con Dios. Porque una de las tentaciones usuales también es la división, el aislamiento. Desde que murió papá, cada uno jaló por su lugar y ya nos perdimos todo. Entonces hay que buscar también la forma de ponerle volumen a lo bueno y quitarle volumen a lo malo. Sí, y quizás otra cosa muy importante, Padre, porque usted dijo algo que me ha pasado también con gente que siente culpa porque dice, fíjese que quizás no hicimos lo suficiente o si hubiéramos hecho caso y lo hubiéramos dejado en la casa y no lo hubiéramos llevado al hospital. Entonces yo siempre pregunto así como, bueno, usted llevó a su familiar al hospital porque lo amaba o porque lo quería ver morir. No, pues porque lo amaba. Entonces, pero pasa otra cosa que usualmente cuando hay procesos de diagnósticos largos donde ha sido una enfermedad larga y han sido procesos tediosos y como usualmente se le asigna el cargo a un solo cuidador, ¿verdad? Otros son secundarios y otros solo dan el dinero, puede llegar a sentirse la persona cansada y en algún momento puede llegar a renegar y ahí es donde tal vez yo me acuerdo y siento culpa, pero cierto que eso sigue siendo parte de la normalidad, llegar a sentirse en algún momento fatigado. Claro, somos humanos, es parte del proceso. Claro que te amo, mamá, pero cargarte 3 veces al día para trasladarte, bañar tus arranques, claro que te amo, pero es normal que a veces me canse, es normal que a veces me desespere. Ahora, ahí apelamos a la humildad también. Uh-huh. Eso hicieron conmigo antes. La persona que hoy cuido, antes me cuidó a mí. Sí. Y aquí, por el amor de Dios, intentamos crear red, intentamos pedir ayuda. Si fueron 5 hijos, no es justo que uno solo lo cuide. Ahí buscamos la forma de equilibrar, de dialogar, de platicar, de compartir esta responsabilidad. Así es. Claro, y algo ahí que uno puede ver aquí en la negociación, porque la palabra es eso, ¿va? O sea,
digamos que es así como en los negocios, ¿verdad? Que claro, yo negocio, estoy en la negociación de decir esto, o sea, internamente yo tengo que también hacer un polo tierra en decir, he hecho esto bien, he hecho esto mal, o sea, también asimilar, tratando desde la objetividad, poder llegar a ver si lo que he hecho es bueno. Yo siempre he dicho que en el caminar de Dios, cuando uno le sirve a Dios, donde sea, en un movimiento, en una parroquia, en una pastoral, si uno ha dado lo mejor de sí, Dios está satisfecho, aunque para los demás las cosas hayan sido mal o hayan salido mal, pero si yo he dado lo mejor, yo creo que ahí he hecho lo mejor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido. Y sabes, en la negociación hay cierta esperanza de que todo cambie. Así es. Todavía no acepto que se ha ido. Es como un ligero intento, un deseo de cambiar la realidad. Ajá. Todavía no acepto que se me murió. Todavía no acepto que estoy enfermo. Todavía no acepto. Señor, pero si te hago una novena y Señor, pero ¿y si te ofrezco esto? Padre Santo, es como buscar en la vida alguna forma de equilibrar en esto. Pero no sucede, al contrario, pasamos por esta etapa y después idealmente llegamos también a la depresión, la tristeza, el dolor. Así es, y bueno, si quizás ya como ir encaminándonos a esa parte, porque como esta parte de la negociación es súper cortita. Pero el reto es, quisiera en lo más profundo de mi corazón impedir que esto pase. Así es. Sí, yo veo el cáncer y no, Padre, todo va a estar bien, siempre va a estar bien. Cuidado. Ahí con humildad también aceptar. A veces nos toca soltar. Pero si no estoy en esa etapa, también santo respeto. Así es. Digamos que uno trata como, o más bien en el fondo tiene la esperanza de que las cosas cambien, ¿verdad? Claro. Y también eso a veces influye mucho las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando en los hospitales, a veces hay visitas de religiosos de cualquier denominación, ¿verdad? Y usualmente la persona es como, tenga fe, no se preocupe, usted va a sanar. Y sí es lo que la persona desea escuchar, ¿verdad? Pero a veces genera expectativas que cuando estoy viendo que no, o sea, que estoy mal, me afecta. Tenemos que ser serios, tenemos que ser honestos con nuestra fe. La esperanza no podemos dar falsas esperanzas a la gente. Tal vez el milagro sea que se restaure y que sane, bendito sea Dios, pero tal vez el milagro sea que acepte la muerte, bendito sea Dios. El milagro no es solo lo que mi corazón anhela, el milagro es Dios actuando para mejorar la realidad que tenemos. Fíjese que sobre eso yo considero, que como nuestra mente es tan corta en comparación a la sabiduría de Dios, yo creo, porque pienso en un juicio, creo que lo que para uno puede ser, yo le estoy pidiendo a Dios por una situación, pero puede ser que no es eso lo que el Señor quiera para mí. Y quizás una de las cosas que uno debería de pedirle al Señor, aún en el medio del dolor, es aprender a aceptar su voluntad. Claro. Porque no es que uno le va a decir al doliente como, ya no llore y acepte. No, ¿verdad? O tiene permiso de llorar. Eso le toca a él. Así no a mí, es, correcto. No a mí. Así es. O sea, en todo caso es como que la fe nos da la certeza que en el tiempo que sea, Dios va a hacer algo bien para mi corazón. No sé qué, pero lo va a hacer. Y sabes, aquí hay una palabra especial que has usado. Certeza. La fe no es certeza. Ahí está, yo decreto, yo declaro. No. Eso es querer tener control. Y la fe es lo opuesto a la certeza. La fe es confiar. La fe es, me fío de ti. Tal vez voy a morir, pero confío en ti, Señor. Señor, yo no quiero que mi mamá se muera. Yo no quiero que mi papá se muera. Yo no quiero saber que mi hijo le va a pasar. Pero voy a confiar en ti. Recordamos ahí a María. Hágase en mí según tu palabra. No lo que quiera yo, lo que quieras tú, Señor. Aquí también avisos parroquiales. San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los Redentoristas, decía que uniformar mi voluntad a la voluntad de Dios es el secreto de la santidad. Sí, eso es precioso, pero es un reto increíble. Sí. Ahí es lo que me acuerdo, la palabra lo dice también, en el hecho de que
a veces pedimos, pero pedimos mal. Ajá, cabal. O sea, porque, bueno, en estas semanas que hemos estado con lluvia y todo eso, ¿verdad? A veces hay algunos que pueden pedir que se cese la lluvia por donde viven. O por los cultivos, o por los ¿verdad? cultivos pueden decir que siga la lluvia, ¿verdad? Entonces, la cuestión es confiar, o sea, dejar todo, abandonar en el Señor. Lastimosamente a veces, y lo decíamos en los podcasts de la temporada 1, era de que a veces hacemos una oración de solo pedir, y a veces no del escuchar. Y saben, chicos, en el fondo, permitirle a Dios ser Dios. Ay, sí. Permitirle a Dios ser Dios. Esto es, en buen salvadoreño, yuca. Renunciar a tener el control del timón de mi vida. Es que yo quiero que pase esto. No. Es que yo necesito que pase, pero es que yo voy a hacer lo posible porque Dios quiera esto. Es intentar manipular a Dios para que haga mi voluntad. Y es al revés, la santidad nuestra. Hágase en mí según tu palabra. O a veces también hágase, Señor, tu voluntad. O a veces lo otro es decir, si yo nunca he hecho el mal, yo siempre me porté bien, nunca hice ningún mal, ¿y por qué me llega a mí esta situación? ¿Verdad? O sea, eso sería una justicia retributiva. A cada uno le dan de acuerdo a su comportamiento, pero Dios no es así. No, Dios da el sol para buenos y malos. Ajá, y creo que eso también es un error, ¿verdad? Como yo no mato, yo no robo, pero lo hemos dicho también otras veces que, digamos, la muerte humanamente se ve como un castigo y pobrecito, dice la gente, ¿verdad? Cuando alguien fallece, pero la muerte vista de los ojos de Dios no es eso, o sea, es retornar a su casa. Pero obviamente uno no es que le va a pedir a la gente que se conforme fácilmente con eso, aparte de todo que no todos tienen las mismas creencias. Claro. Y ¿sabes cómo podemos nosotros en este proceso ponerle volumen a la fe? ¿Cómo podemos en este proceso ponerle volumen a la esperanza? ¿Cómo podemos en este proceso ponerle volumen al amor? Eso es impresionante, eso es bueno. Y que valga la redundancia, no es que este proceso sea uniforme para todos. El ponerle ese volumen a la fe, a la esperanza, no es que con X novenario, con X rosarios, con X tal cosa, sino que es como yo puedo encontrarme con Dios y en ese momento mi fe se robustece. La fe no es una varita mágica que agito, que uso y me quita los problemas. Así es. No. Al contrario, la fe nos ayuda a resistir, la fe nos ayuda a perseverar, la fe nos sostiene, nos da raíz, y esto de parte de Dios. Y creo que hablando un poco de fe, sería bueno hoy que ya vayamos avanzando a la otra etapa, que es un poco compleja y complicada también, porque caer en la depresión no es fácil, ¿no? Significa también enfrentarse a muchas situaciones internamente. Recordamos que la primera etapa era la negación. No puedo ver el dolor, entonces mi cuerpo maravillosamente creado me protege con una burbuja. No puedo ver, no quiero ver el mal. Siento que me va a llamar mañana, siento que va a aparecer. La segunda es la ira. Exploto, me enojo, me peleo con Dios, me peleo conmigo mismo, me peleo con el que se fue, me peleo con la vida. Luego la negociación, ya intento, pero en ese intento por reajustarme a la realidad, estoy viendo de frente el dolor, estoy viendo de cara a cara el sufrimiento. Digo, esto que está pasando me está inundando de dolor, se abre el chorro del sentimiento y puedo sentirme desbordado. Sí, y bueno, además en la depresión se puede manifestar una tristeza muy profunda. Ahora todo el mundo dice, tengo la depre, ¿por qué tenés sueño o estás de pronto como cabizbajo o achicado, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre la tristeza profunda, ¿verdad? Que puede llegar a sentir una persona con depresión, porque además de eso, quizás para que la gente lo identifique, ¿verdad? Porque eso realmente tiene signos y síntomas, se pierden... Pues el apetito tiene, bueno, o se pierde o hay, ¿cómo se llama? Se duplica, ¿verdad? Sí. Entonces, tiene depresión. ¿Seré yo, maestra? Entonces, y además de eso, como ya lo habíamos dicho antes, la sensación de querer estar inconsciente, o sea, quiero dormir todo el tiempo, o sea, quiero estar... Es tan grande el dolor que necesito aplacarlo. Así es. Lo aplaco con cosas que me dan placer. Ajá. Me atiborro de comida, me atiborro de cerveza, me atiborro de licor, acudo a las drogas. Cuidado con eso, con esto. ¿Por qué? Porque el dolor es un maestro también. Es un duro maestro, es un cruel maestro.
pero también nos da profundidad. Y cuando estamos en la etapa del dolor, cuando estamos en la etapa de la depresión, no estamos creciendo hacia arriba. Atentos con eso. A todos nos gusta dar flores, a todos nos gusta dar frutos si fuéramos una planta. Sí. Pero en la etapa de sufrimiento, en la etapa del dolor, nuestro crecimiento es hacia abajo. Están creciendo nuestras raíces. La raíz no es algo bonito, la raíz no es algo agradable, pero eso es lo que sostiene la planta. Y aquí hay algo, esto me gusta mucho, la depresión como tal la diagnostica un profesional. Así no es. Puedo decir, a partir de hoy me siento deprimido. No, eso es diagnóstico de una persona profesional. Puedo tener tristeza, puedo tener angustia severa si gustan, pero es el profesional el que dice la palabra depresión. Sí, y quizás haciendo referencia a eso, cuando alguien sienta, ¿verdad? O los mismos familiares puedan identificar que se está saliendo de las manos, es importante consultar un profesional de la salud, porque ni siquiera el psicólogo puede recetar medicamentos para esto, correcto, ¿verdad? Sino que directamente, bueno, obviamente el psicólogo da la referencia para el psiquiatra, pero quizás es como ponerle atención a los síntomas, porque son casos que no se pueden atender de forma ambulatoria. Por ejemplo, una persona que llegue a tener episodios de quitarse la vida, intentos suicidas, es imposible que no pueda cuando se enquista el dolor. Así es. Cuando el dolor se hace crónico y es severo. Y no puede mantener, lamentablemente, sin medicamentos eso, pero no puede automedicarse, tiene que buscar el apoyo. Y quizás cuando hablamos de depresión también es importante identificar algunas cosas, padre, que estamos haciendo. Y voy a mencionar algo, obviamente, protegiendo la identidad, ¿verdad?, de las personas que alguna vez me lo dijeron. Alguna vez una señora me dijo como, mire, yo me siento como en un barco sin horizonte, sin norte, pero fíjese que yo siento que cuando yo ya me estoy sintiendo bien, tengo que provocarme las ganas de llorar porque me siento culpable porque no estoy recordando a mi ser querido. Entonces yo me quiero introducir nuevamente en esa situación y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? También dentro, y no siento que salgo, ¿verdad? Entonces de pronto la depresión es parte de las etapas normales del duelo, pero hay cosas que a veces hacemos que nos hacen quedarnos estancados, y una de esas. Nosotros podemos caminar la senda del dolor, pero también podemos enquistarnos en el dolor y hacer esto en la herida, uh-huh. ¿Sí? Echar sal, es como necesito sufrir, necesito, cuidado con eso. Los dos extremos son negativos. Reprimir el dolor, ¿no? Yo estoy bien, y en 6 meses le da una parálisis facial o su cuerpo está gritando que se siente mal, o si no, aquel que quiere hacer lo contrario, le pone todo el volumen, necesita ser dominado por esto tampoco es sano, Entonces, ¿cómo sabemos el equilibrio? El corazón. Yo insisto en eso, me encanta eso. El corazón es sabio. Si tu corazón, si sientes que las lágrimas van para arriba, permítete sacarlas. Estás en el trabajo, no importa. Todos saben que murió un ser querido tuyo. Y si no lo saben, que se enteren. ¿Por qué? Porque lo que reprimimos siempre regresa. Y cuando regresa desfigurado. Entonces es mejor darle cauce positivo a nuestras sensaciones y que no quede ese sufrimiento, solo esa tristeza por dentro, sino que pueda salir de una forma buena, digámoslo. Claro. Sí. Y creo que ahí es algo bien interesante. Bueno, hoy el mundo, las redes y todo eso lo que decía Fátima, ¿no? De que está de moda. Yo me acuerdo que antes era lo de ser emo, cosas así, entonces sí. hoy me siento emo, decían, entonces hoy es depresión, o sea, por ejemplo, vemos estadísticas de que dice que depresión y suicidio han aumentado, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué tal? O sea, ¿qué tanto yo puedo identificar que estoy en una etapa de depresión o no, ¿verdad? Como decía Fátima, clínicamente, ¿verdad? Entonces puede ser que hoy que ha amanecido nublado, lloviendo, entonces me dan ganas de quedarme en la cama un rato más, pero es circunstancias diferentes, ¿no? Hay días en los que no quiero levantarme. Uh-huh. Hay días en los que no tengo ganas de ir a la iglesia. Hay días en los que voy al trabajo por inercia.
Hay días en los que es tanta la angustia que tengo que me pierdo, es como una pausa. No hay alegría, no, es un día gris. Así. Entonces, humildemente digo, ok, estoy en esta etapa. Pero es una etapa, eso es buena noticia. Sí. No es un libro entero, es el párrafo de un capítulo del libro. No es toda la historia, es un momento concreto que estoy viviendo. Así es, no nos va a definir para siempre. Así que, bueno, padre, quizás para ir aterrizando en este tema, y antes de decir eso se me olvidaba algo, le iba a decir, que no hay que demonizar la idea de acudir a un profesional de la salud, claro. ¿Verdad? Porque cuando a uno le dice, mire, le voy a dar una referencia para que vaya al psiquiatra, no tiene nada de malo, ¿verdad? Muy por el contrario, cuando ya se llega al punto que necesitamos medicamentos es porque el cuerpo no está, digamos, dando las sustancias necesarias o los neurotransmisores necesarios para esa sensación de bienestar. Dios nos da herramientas para sobrellevar lo difícil, y los profesionales de la salud humana nos ayudan. Si el cuerpo está herido, hay doctores. Si es el corazón, ¿verdad? Sí. Lo que tengo lastimado, busco ayuda. El que sed tiene, agua busca. Entonces nos toca humildemente pedir ayuda. Y por favor, aquí mucho cuidado de no buscar la ayuda. Si tengo 14 años, si voy con mi compañerito 14 años, ¿a dónde? ¿Qué hago? Ajá, correcto. No lo sé, si tiene un compañero sabio, bendito sea Dios. Pero es mejor ir con un profesional, con una persona que tenga experiencia en esto y que pueda darnos herramientas, pueda ayudarnos a reconocer las herramientas que tenemos nosotros para gestionar nuestro dolor. Sí, así que, bueno, hablemos un poco, padre, para poder concluir acerca de esas pistas cristianas, porque hablamos de médicos y todo eso, de profesionales de la salud, pero también necesitamos esa parte divina y que, bueno, ahí entra usted. Nosotros, profesional cristiano. Nosotros no podemos andar esta senda sin pensar en Dios. No. Quisiéramos que Dios apareciera como un mago que dice palabras mágicas y nos quite el sufrimiento, pero no es el actuar de Dios. Dios nos acompaña en el sufrimiento. Dios nos consuela porque antes ha sentido nuestro sufrimiento también. Sí. Él nos acompaña en el dolor. Cristo, dice el himno de Filipenses, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría, sino se anonadó, se empequeñeció, sí, y murió en la cruz. Señor, en este momento es un Viernes Santo en mi vida. Señor, en este momento me siento como tú, clavado en la cruz, desangrado, sin sentido, abandonado. No siento dónde está Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese sufrimiento no se me puede olvidar la semilla de la resurrección. El Viernes Santo siempre desemboca en el Domingo de Resurrección. Son pistas pastorales, espirituales para nuestro proceso de duelo y para la vida entera, porque podemos leer nuestra vida desde la Pascua del Señor. Pasión, muerte, resurrección, pasión, muerte, resurrección. De cuántas muertes, de cuántos capítulos tristes el Señor nos ha resucitado. Entonces, de esta también nos va a resucitar. Eso me recuerda a los discípulos de Emaús, que comienza a contar toda su tristeza. O sea, quéjese aquí. Sí, los hay de ellos. Y en él, en Jesús, podemos desahogar todo lo que tenemos. Exacto. Señor, tengo ganas de pelear con todo el mundo. Hablo contigo. Señor, no tengo ganas de ver a nadie. Hablo contigo. Señor, tengo ganas de llorar y encerrarme y sacar 17 litros de lágrimas. Hablo contigo. Y eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? No los interrumpe, porque lo que hace es escucharles, acompañarles y llegar, y algo significativo es que llegue hasta la mesa con ellos. Es decir, que llegó hasta lo más profundo, a lo más interior, a lo más sagrado de ellos. Es decir, que Jesús llega hasta nuestra realidad, y aunque estemos en depresión, aunque estemos en algunas de las otras etapas, ahí está Jesús. Tenemos que llegar a nuestro corazón y ver con qué contamos. ¿Qué me hunde? ¿Qué me achicopala? ¿Qué me pierde? ¿Qué me pudre por dentro? Lo que reconozca así, le quito volumen. Sí. No escucho al tentador, no negocio con la tentación, no se vale. ¿Qué tal si hubiera hecho? Sal corriendo de ahí porque no viene de Dios. Y por el contrario, ¿qué te nutre? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te da fuerza espiritualmente? ¿Qué te sostiene? ¿Quién te sostiene? Acércate a personas que te den paz. Acércate a personas que sean refuerzo espiritual, afectivo, familiar para ti. Acércate a tu iglesia, hinca rodilla. Tal vez esta tormenta sea un momento para acercarte a Dios.
Así es, así que bueno, realmente ha sido muy fructífero. Una vez más, no nos alcanzó el tiempo, pero esperamos, ¿verdad?, que esto haya sido de total bendición para quien lo haya visto y escuchado, y también hacer el llamado para que lo compartan lo más que puedan, porque uno puede pensar que, ¿y quién lo va a ver, vea? O quién lo va a necesitar, pero todos los días la gente, todos los días la gente pasa una situación así que, bueno. Eso. O a veces no sabemos y a lo mejor la persona que lo llega a ver lo va a necesitar en ese momento. Correcto. Así que bueno. Bueno, así que una vez más agradecemos a cada uno de ustedes la sintonía. Sabemos que estos podcasts están siendo de mucha bendición. Pongan ahí en sus comentarios qué otras cosas, qué otros temas, qué más quisieran que nosotros estemos tocando en esta temporada, para que de la misma manera nosotros podamos, a la luz del Espíritu Santo, seguir evangelizando y en estos medios, para que también cada uno de nosotros podamos hacer en esta comunidad virtual un compartir. Y nos despedimos con la bendición, Padre. Claro que sí. Le damos gracias a Dios por estas herramientas que nos da, porque podemos llegar a su casa, ¿sí?, desde un clic. Damos gracias a Dios por eso. Le pedimos que nos bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les protege y les acompañe siempre. Amén. Amén. Con la bendición del Señor y el perpetuo socorro de María, podemos quedar en paz. Así es. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.